En efecto, Buenas noches, profesor. Nosotros le vamos a exponer acerca de nuestro artículo, el cual lleva por nombre Evaporadores de triple efecto en la industria química. Quienes lo elaboraron: García Luis Erika, Hernández Martínez Hugo y yo, su servidora Mandujano Zamora Alexia Yuridia. Bueno, como un pequeño resumen a nuestro artículo, tenemos que un evaporador de triple efecto es un equipo de ingeniería química de circulación forzada y diseño tubular. Está compuesto por tres calderas de ebullición vertical, intercambiadores externos de calor, aislamiento térmico y bocas de registro de fácil acceso, elementos diseñados para maximizar la eficiencia la eficiencia energética. Su funcionamiento aprovecha el calor en cada etapa. Por ejemplo, en el primer efecto se genera vapor para evaporar el disolvente de la alimentación. En el segundo efecto, el disolvente vaporizado se utiliza para evaporar la alimentación a presión atmosférica. Y finalmente, en el tercer efecto, se utiliza la evaporación de la alimentación de concentración para evaporar el disolvente de la segunda etapa. Este diseño mejora la calidad del producto y optimiza el uso de los recursos mediante la reutilización del calor en cada etapa. Como introducción, tenemos que la evaporación es una operación unitaria importante en la industria química porque permite obtener productos finales de mayor calidad y con propiedades específicas. Además, puede disminuir los costos del transporte de fluidos sin alterar las propiedades físico-químicas de la sustancia. El principio básico del evaporador de triple efecto es calentar y hervir una solución diluida para vaporizar parte del agua y lograr la concentración de la solución. Asimismo, la evaporación es una operación unitaria importante en la industria química porque permite obtener productos finales de mayor calidad y con propiedades específicas. Además, puede disminuir los costos del transporte de fluidos sin alterar las propiedades físico-químicas de la sustancia. El principio básico del evaporador de triple efecto es calentar y hervir una solución diluida para vaporizar parte del agua y lograr la concentración de la solución. En el presente artículo describimos ampliamente la función de evaporadores de triple efecto, proporcionando definiciones, características, usos y cómo es que se emplean en la industria química. Vamos a empezar por contextualizar y saber qué es evaporación. Es la operación en la cual se concentra la solución de un producto sólido no volátil. En este se considera que la fase gaseosa está formada por un solo componente. El calor es suministrado normalmente por medio de vapor saturado proveniente de la caldera o vapor vivo, que se condensa sobre o dentro de tubos cediendo el calor latente del líquido, que se encuentra en la cámara interior en la cual se aplica el vacío. Esto es con el objetivo de abatir el punto de ebullición y aumentar la diferencia de temperatura. ¿Qué son los evaporadores? Los evaporadores son el lugar de instalación donde se produce el intercambio térmico entre el refrigerante y el medio a enfriar. Como podemos ver, tenemos un diagrama en una imagen en donde se puede ver un evaporador de triple efecto, en donde este se divide en calderas, caldera uno, caldera 2 y caldera 3, y se ve cómo es que empieza el proceso, que está principalmente, contiene un intercambiador de calor. De ahí pasa una condensación y de ahí ya pasa a las calderas hasta una bomba de concentrado y podemos ver las fuentes en una de salida de concentrado, salida destilada y entrada del producto. Las partes principales de los evaporadores se trata de un intercambiador de calor de coraza y tubos, como ya lo habíamos mencionado y como se puede ver un intercambiador de calor en la imagen. Las partes principales de un evaporador son la cámara de calefacción o ebullición, la cámara de evaporación, el haz de tubos corresponde a una cámara, la coraza corresponde a la otra cámara y la coraza
Es un cuerpo cilíndrico en cuyo interior está el haz de tubos. En la imagen tenemos una boquilla de entrada 2, una carcasa, tubos, boquillas y el comportamiento de mantenimiento. Y como podemos ver, este es un diagrama esquemático del evaporador de tres efectos que a continuación mi compañera les va a explicar. Como vemos, tenemos el múltiple efecto, que es una de las formas más usuales de aprovechamiento del vapor desprendido en la cámara de evaporación. Este es utilizarlo como fluido calefactor de otro evaporador en un sistema de evaporación de tres efectos. Se quiere decir que en el efecto 1, el vapor desprendido en el primer evaporador sirve de fluido calefactor del segundo. Asimismo, en el efecto 2, mientras que el vapor desprendido en este efecto sirve de calefactor para el tercero, y en el tercer efecto, finalmente el desprendido en el último efecto se lleva al condensador. Como pudimos ver en el diagrama pasado, esto básicamente significa que el fluido que salga del primer efecto va a calentar al segundo efecto, que es el segundo, como la segunda caldera, y asimismo el que salga de este efecto va a calentar al tercero, a la tercera caldera. Posteriormente va a salir hasta un condensador en donde obtendremos el agua. En el condensador podemos encontrar el filtro. Siguiente, por favor. Sí. Asimismo, tenemos un esquema de aprovechamiento del vapor desprendido en un evaporador de tres efectos. Este es un esquema del mismo procedimiento que ya vimos anteriormente. Igualmente, este está constituido por los tres efectos, las tres calderas y el condensador, en donde el fluido del primer efecto sale al segundo efecto, se calienta y posteriormente el fluido sale del segundo efecto y calienta al tercero para posteriormente terminar en el condensador, en donde obtendremos el fluido que queramos determinar. Siguiente, por favor. Por nomenclatura, las distintas corrientes llevarán los subíndices correspondientes del efecto que abandonan, que se describen como efecto 1, en donde la cámara de evaporación del primer efecto se halla a una presión P y a una temperatura T1. El vapor que sale de este efecto B1 lo hace en estas condiciones y sirve de fluido calefactor del segundo efecto, donde se supone que llega saturado, es decir, a su temperatura de ebullición T1, como pudimos ver en los anteriores diagramas. En el efecto 2, la cámara de condensación del segundo efecto, la presión continúa siendo P1, mientras que la temperatura es T1. La cámara de evaporación se halla una presión P2 y una temperatura T2, que son las mismas que las del vapor B2 que abandona esta cámara. Este vapor se condensa en la cámara de condensación del segundo efecto a una temperatura T2 y a una presión P2, recordando que la temperatura T2 cambia porque el fluido que sale de cada efecto tiende a salir saturado. Es por ello que no se conserva en temperatura T1 o T2, sino en T2 y T1. En el efecto 3, la cámara de evaporación del tercer efecto se halla a una presión P3 y a una temperatura T3, poseyendo el vapor B3 que abandona este efecto las mismas características. Este vapor se lleva a un condensador donde condensa la temperatura de condensación T3, que corresponde a la propia presión P3. En este finalmente ya tenemos el condensado que va, bueno, el fluido que va a ser condensado, pues posteriormente en un condensador. Siguiente, por favor. Aquí mismo tenemos los evaporadores de triple efecto, que son, bueno, se dividen los sistemas de circulación en las corrientes, que pueden ser sistemas en paralelo. El alimento se distribuye en distintas corrientes que sirven de alimento a cada uno de los efectos, mientras que las corrientes de concentrado de cada efecto se recogen en una única corriente, que será la del concentrado final. Como hemos estado dialogando en esta presentación, como hemos visto en los anteriores diagramas, tenemos el mismo diagrama en donde se puede ver cómo el fluido pasa de diferente efecto hasta llegar al condensador. Siguiente, por favor. Bueno, para los sistemas en corriente directa, la corriente diluida alimenta el primer efecto, mientras que la concentrada que abandona cada efecto sirve como alimento del efecto siguiente. Se puede observar que las corrientes de vapor y solución concentrada de cada efecto siguen sentidos paralelos.
Este sistema de paso es uno de los más utilizados para soluciones en las que el calor las puede afectar, ya que la solución concentrada está en contacto con el vapor de menor temperatura. La siguiente. Los sistemas en contracorriente. Bueno, como su nombre indica, el sentido de las soluciones a concentrar es en contracorriente con las de vapor. La solución diluida se alimenta al último efecto donde el vapor es de menor energía, mientras que las soluciones concentradas que abandonan cada efecto sirven de alimento al efecto anterior. La siguiente. Los sistemas en corriente mixta, en este tipo de disposición, la solución diluida puede alimentarse a cualquiera de los efectos, mientras que las concentradas pueden alimentarse a un efecto anterior o posterior. Se muestra un sistema de paso mixto en el que la solución diluida se alimenta al tercer efecto, mientras que la solución que abandona este efecto sirve de alimento al primero. La corriente que alimenta al segundo efecto es la solución concentrada que abandona el primer efecto, obteniéndose la solución concentrada final. La siguiente. Aplicaciones del evaporador de triple efecto. El primero es concentraciones de productos químicos. Los evaporadores de múltiple efecto se utilizan en la producción de soluciones químicas concentradas como ácidos y sales. Un ejemplo es en la producción de ácido fosfórico. Este tipo de evaporadores es esencial para concentrar soluciones acuosas a niveles de concentraciones adecuadas. En los procesos farmacéuticos y alimentarios son empleados en la industria farmacéutica para concentrar productos sensibles al calor, como sueros y soluciones. La siguiente. En el tratamiento de aguas residuales, en la industria química es común utilizar evaporadores de múltiple efecto para reducir el volumen de aguas residuales mediante la alimentación de agua en procesos para el tratamiento de efluentes. En la recuperación de solventes, en muchos procesos industriales como la producción de productos químicos finos, los evaporadores de múltiple efecto se utilizan para la recuperación y reutilización de solventes, lo que reduce tanto los costos de operación como el impacto ambiental. El siguiente. Bueno, como conclusión, los evaporadores son importantes en la industria química porque permiten concentrar muestras, eliminar disolventes orgánicos o agua y reciclar disolventes. Funcionan basándose en el principio de la entalpía, que explica que el calor se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Los evaporadores de triple efecto están compuestos principalmente por evaporadores de calentamiento de primer, segundo y tercer efecto. La siguiente. Bueno, gracias a su diseño de múltiples etapas, permiten un uso más racional de la energía, reduciendo los costos operativos. Además, su versatilidad en aplicaciones como el tratamiento de efluentes y la purificación de productos los convierten en una herramienta indispensable para mejorar su calidad y ofrecen una solución altamente eficiente para la concentración de soluciones y la recuperación de solventes. Y bueno, finalmente tenemos nuestras referencias, que fue donde nos guiamos para poder hacer el artículo. Y listo. No sé si se haya guardado o qué haya No, pasado. todavía no, porque sigue grabando. No manches, me ahogo.